Muy bien, ya estamos grabando. Gracias, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. En este momento son 6 asistentes. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Vamos a hablar unos 20 o 30 minutos sobre el código de ética profesional que rige el desempeño diario de un contador público. Un contador público, como bien sabemos, se desempeña en muchos ámbitos, en el sector público, en el sector privado, como servidor público, como docente, como empresario, como contador de una empresa o como prestador de servicios independiente, ofreciendo sus servicios de contaduría, de consultoría, de asesoría e incluso de auditoría. En este caso, pues vamos a hablar un poquito de lo que habla los postulados básicos de este código de ética que nos rige a todos los contadores. Se trata de una actividad de la maestría en auditoría por parte de la Universidad IEU. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar. Muy bien. Primero que nada, vamos a hablar sobre lo que es ética. Hay un código de ética, pero hay que definir qué es la ética. Vamos a leer un poquito. Dice, disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. ¿Qué viene siendo esto? A todos nosotros, desde pequeños, siempre se nos ha inculcado lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está mal. En nuestras casas, nuestros hogares, nuestros padres desde pequeños nos dijeron, hey, no hagas eso está mal. En la iglesia, la norma religiosa nos viene y nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal. En la vida diaria hay leyes, hay leyes o hay normas jurídicas que nos indican también lo que está bien y lo que está mal. Todos en bold están estos. Por ahí alguien activó su micrófono. Ok, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, Ok, muy bien. Entonces, les decía que desde pequeños nos han inculcado, nos han dicho lo que está bien y lo que está mal hasta la vida diaria. El ir y venir de todos los días de nosotros está normado, todo obedece a una norma jurídica. Hay leyes, hay códigos penales, etcétera, que nos dicen puedes hacer esto, no puedes hacer esto. El desempeño del contador público no es la excepción, también está normado. Hay un código que le dice al contador público lo que sí puede y lo que no debe de hacer. ¿Y por qué existe este código? ¿Para qué? La intención de existir de un código de ética profesional del contador público es dictarle al contador lo que puede hacer. ¿Ok? Su conducta, cómo debe de ser. Y se supone que al final del día, al final de ese camino, de su trayectoria, si el contador público o el auditor se apegan a lo que establece ese código de ética, su trabajo termina siendo de calidad. ¿Y qué es calidad? Hablando de servicios de contaduría o de auditoría. Significa que vamos, aparte de ser buenos profesionistas, vamos a satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Y esto tiene mucho que ver con uno de los principales postulados del código de ética. Muy bien. Aquí vemos una diapositiva. ¿Qué es la ética? Es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Es la ciencia que estudia la conducta moral, ya que establece cómo deberían actuar o comportarse los individuos que conforman la sociedad. Fíjense bien, habla de conducta moral. La moral es muy subjetiva. ¿Qué significa? Quizás lo que para una persona esté correcto, quizá para otra no esté correcto. ¿Por qué?
porque somos seres individuales, somos individuos que pensamos de maneras muy diferentes y no necesariamente todos debemos de estar de acuerdo, todos vamos a decir eso está bien o eso está mal. Y es donde surge la necesidad de idear un código de ética. ¿Para qué? Para homologar todos estos criterios, todas las maneras de pensar o todos los valores o normas morales que tengan las diferentes personas que ejercen esta profesión, pues vamos a homologar su comportamiento, su desempeño profesional. Y fíjense, el código de ética del contador público está estructurado de la siguiente manera. Habla de los principios fundamentales, regula el desempeño profesional del contador público en los sectores público y privado. También regula el comportamiento cuando se desempeñan en la práctica independiente o cuando vamos a realizar trabajos de auditoría y revisión o trabajos de atestiguamiento o incluso en la docencia, y también establece sanciones. Es decir, este código regula aquellos principios fundamentales de todo contador público. ¿Esto qué significa? Significa que el código de ética le rige a un contador público por el simple hecho de serlo. Soy contador público, me aplica el código de ética. Oye, pero yo me desempeño como contador en una empresa privada, me aplica. Oye, pero yo soy servidor público, trabajo en una dependencia de gobierno, me aplica. Oye, pero yo soy un contador que tengo mi despacho, presto mis servicios profesionales independientes, de manera independiente, me aplica. Oye, yo practico trabajos de auditoría y revisión, me aplica, por supuesto. Yo desempeño trabajos de atestiguamiento, rindo la opinión que me he formado en ese trabajo de auditoría, también me aplica. Oye, yo no ejerzo la contaduría pública como tal, me dedico a la docencia, soy maestro en una escuela, en una universidad, una preparatoria, imparto cátedra de contabilidad, me aplica el código de ética. Y sanciones. ¿Qué sanciones establece este código? Vamos a hablar que no son sanciones privativas de libertad, pero sí me aplica otro tipo de sanciones, como lo son llamados de atención, amonestaciones, como lo es la suspensión temporal o definitiva de un órgano colegiado. Vamos a decir, si soy miembro de un colegio de contadores, y el colegio determina que estoy desempeñando malas prácticas, por supuesto que me pueden expulsar o me pueden suspender de manera indefinida. O incluso ya si mi falla, la acción que llevé a cabo es hasta cierto punto ilegal, violenté algún ordenamiento jurídico y constituye quizás algún delito, pues puedo incurrir en pena privativa de libertad, es decir, que me sigan un procedimiento penal y me terminen, pues en pocas palabras, cárcel, ¿verdad? O incluso la inhabilitación para un cargo público, ¿no? Soy contador público, me siguieron un procedimiento por alguna mala práctica que realicé y se me determina como sanción la imposibilidad para desempeñarme en un cargo público por, no sé, 10 años, por decirlo, ¿no? Por eso es que los servidores públicos, cuando iniciamos labores, nos piden esa carta de no inhabilitación del servicio público para determinar si no fuimos juzgados en ese sentido. Entonces, el Código de Ética establece sanciones desde llamados de atención, lo que son amonestaciones, hasta procedimientos penales. Entonces, dependiendo lógicamente, pues de la gravedad, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se va entendiendo bien? Sí, se va entendiendo muy bien. Sí, muy entendible. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, y aquí vamos a ver los principales postulados del Código de Ética.
En primer lugar, aplicación universal del código. ¿Esto qué significa? Decíamos hace un momento, el código tiene aplicación en todos los contadores públicos por el hecho de serlo, en el ámbito que se desempeñen. Si soy contador público, se me pasó comentarlo hace un momento. Vamos a suponer que soy contador público, no ejerzo la contaduría, me gustó ser empresario, abrí mi empresa, soy emprendedor, pues también me aplica el código de ética profesional. Soy contador público, me aplica el código de ética profesional. Esto que nunca se nos olvide. Otro postulado y de los más importantes, la independencia de criterio. La independencia se refiere a que nuestro criterio, a nuestro desempeño diario, a que nuestra opinión, cuando estamos rindiendo trabajos de auditoría, que no se vean afectados por la notoria amistad o la notoria enemistad que yo tenga con alguien involucrado en la empresa a la que le estoy prestando mis servicios. Por ejemplo, imaginemos que somos auditores y vamos a revisar una empresa, el aspecto que quieran, el procedimiento que quieran, pero vamos a revisarle algo y resulta que el gerente de esa empresa es mi mejor amigo, es mi papá o es mi hijo. ¿Ustedes creen que como auditores vamos a ser objetivos? Yo creo que no, ¿verdad? No vamos a ser objetivos. Por más profesionales que seamos, se va a poner en duda nuestra independencia de criterio. Y en algún momento, si llegamos a detectar o a determinar alguna desviación, pues lógicamente nuestro criterio, nuestro trabajo se va a retorcer un poquito, porque no voy a delatar a mi papá o a mi mejor amigo, ¿verdad? Entonces, debemos establecer, el código de ética lo llama salvaguardas. Debemos establecer mecanismos de defensa para evitar que ese criterio se vea afectado, que esa independencia se vea afectada y siempre seguir conservando esa independencia, es decir, no afectar mi juicio, no afectar mi juicio. Imaginemos otro ejemplo, el caso de obsequios. Vamos a suponer que estamos auditando una empresa y esta empresa pues en el desarrollo de esa auditoría, eh, algún, algún, algún funcionario de ella nos obsequia algo, nos invita a algo. El simple hecho de aceptarlo, ya estamos comprometiendo nuestro criterio, estamos comprometiendo nuestra opinión. Imaginemos que en algún momento determinemos algún hallazgo y digamos, ay, pobrecito, ¿cómo le voy a hacer un señalamiento si mira, me regaló una botella, o mira, me invitó a cenar, o mira, me invitó a ver el béisbol, o mira, no, pues estuvimos conviviendo con su familia? Ese tipo de detalles hay que establecer salvaguardas para no afectar el juicio, ¿ok? Y también puede ser el caso contrario, cuando exista la notoria enemistad, así lo señala el código. Cuando Imaginemos el otro lado de la moneda. Cuando la persona me caiga muy mal, también se puede ver afectado mi independencia de criterio, porque voy a dejar de ser objetivo. Mi trabajo se va a sesgar por un sentimiento lejos de el resultado de mi auditoría o de mi trabajo. Entonces, debemos establecer ese mecanismo de defensa. Y esa salvaguarda para proteger esa independencia de criterio no solamente aplica en el auditor o en el contador público, sino que también aplica en todo su equipo de trabajo. ¿Ok? Aquí es muy importante cuidar el aspecto familiar del auditor y sobre todo de los auxiliares que tenga. O también puede ser que en algún momento alguno de los auxiliares haya trabajado años atrás en esa empresa. Entonces, se pudiera también ver afectada esa independencia de criterio. Muy bien, ¿alguna pregunta?
No, Muy bien, gracias. Otro postulado es la calidad profesional de los trabajos. Es decir, el contador público debe ser diligente. ¿Qué es diligente? El ser diligente es actuar con esmero, con meticulosidad. ¿Ok? Quiere decir que mi trabajo como contador, como auditor, debe de ser con mucho cuidado, porque recae en nosotros una gran responsabilidad. ¿Ok? A final de cuentas, a mí me están contratando, a nosotros, a nuestro equipo nos están contratando porque esperan un trabajo de calidad. Por lo tanto, la manera de retribuirle esa confianza que han depositado en nosotros es rindiendo ese trabajo profesional con diligencia. Le llamamos cuidado y diligencia profesional, que no es otra cosa que hacer nuestro trabajo con meticulosidad y esmero, con mucho cuidado. Otra, preparación y calidad del profesional. Con el paso de los años, el contador público va adquiriendo experiencia, va formándose un juicio. No es la misma ese criterio que tiene un contador público recién egresado de la universidad que un contador público que tenga 10, 15, 20 años de ejercicio profesional. Lógicamente, en ese pasar de los años, el contador se va ampliando ese criterio, se va forjando su opinión, se va forjando ese prestigio que él tiene. Y al inicio, quizás cumplir con esa preparación y calidad del profesional, quizás sea un poco complicada. Si leemos un título profesional, ese título profesional nos dice que tenemos título profesional para desempeñar la profesión de contador público. Y en nuestra cédula profesional nos dice que tenemos la patente. Ojo, tenemos la patente para poder desempeñarnos como tal. ¿Ok? Entonces, no es posible o no sería éticamente correcto desempeñarnos como contadores públicos sin tener esa preparación y calidad profesional. Aquí hablo de dos cosas. Una, de no tener el título y dos, de seguir una preparación. Existen personas que se pudieran decir contadores o se hacen llamar como contadores en el transcurrir del día a día. Vemos a personas y decimos son contadores, es contador público, pero realmente no tiene esa preparación y calidad del profesional, no tiene un documento que lo ampara como tal. O si lo tiene, pues es de ya del año 2000 y jamás volvió a estudiar, jamás fue a un curso, jamás se actualizó. Entonces, es responsabilidad de nosotros estarnos preparando, actualizando cada día, cada reforma, cada cambio que va sucediendo para rendir o prestar un servicio de calidad. Y hablamos de todas las áreas del control público, finanzas, auditoría, normas de información financiera, normas de auditoría, normas fiscales, etcétera. Responsabilidad personal es otro de los principales postulados y para mí de los más importantes. Habla sobre la responsabilidad personal, sobre la integridad. Y fíjense lo que es la integridad. Establece la base para la confianza y fiabilidad en su juicio. Este principio le exige a los auditores que realicen sus tareas de forma honesta, dirigirse a sus clientes de forma honesta, de manera diligente, responsable. ¿Para qué?
para poderle retribuir esa confianza a nuestro cliente, ¿verdad? Esa responsabilidad significa que nos debemos poner en el lugar, como decimos, en los zapatos de nuestro cliente y saber, como dice ahí, la responsabilidad que están recayendo en nosotros. ¿Qué pasaría si yo como contador público no desempeño mi fiel cargo como debería de ser? ¿Qué pasaría si mi cliente no presenta sus impuestos a tiempo? Va a ser sujeto o podría ser sujeto de alguna multa, de alguna infracción, de algún acto de fiscalización, algún embargo de cuentas, algún embargo, no sé. Entonces, imagínense la responsabilidad que tenemos como contadores públicos. En el caso de una auditoría, que seamos auditores, ya no hablando de contador, sino de un auditor, a nosotros nos están buscando, nos están solicitando que analicemos la información financiera, que implementemos procedimientos de auditoría para determinar si la información financiera está procesada conforme a las normas de información financiera. Nuestro cliente espera que hagamos un trabajo de calidad. Nuestro cliente está esperando una opinión, que nosotros revisemos esa contabilidad y desempeñemos un trabajo de atestiguamiento, rendirle un dictamen al final de nuestro trabajo y decirle, tu empresa se encuentra de esta manera. Pero, ¿cómo vamos a saber que la empresa está o no está, o cumplió o no cumplió con tal normatividad? Desempeñando nuestro fiel cargo, desempeñándonos como indica la norma. La norma, en este caso, la norma de auditoría. Si nosotros incumpliéramos con ello y le rendimos un dictamen, pues alejado de la realidad, no apegado a lo que realmente está sucediendo en la empresa, pues estaríamos dejando de ser responsables con nuestro cliente. Sí entregaríamos nuestro trabajo, pero no sería de calidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos bien. Gracias. Muy bien. Otro, el secreto profesional. El secreto profesional involucra lo que es la confidencialidad. Aquí se trata de no divulgar la identidad de la información financiera de una empresa. Fíjense, habla de identidad, no revelar la identidad. ¿Qué significa con esto? Como contadores, no podemos decir que a determinada empresa o a determinada persona le sucedió algo, que tuvo muchas ventas, tuvo muchos ingresos, tuvo muchas pérdidas, que le practicaron un fraude, que fue sujeto de una auditoría y le determinaron un crédito fiscal de tal cantidad de dinero. Eso no es correctamente ético, no es ético. Pero fíjense la diferencia, decir, a fulana empresa o a tal empresa o a tal persona le sucedió esto, o decirlo a manera ilustrativa, a manera didáctica, a manera de ejemplo, decir, yo conozco una empresa a la que le sucedió eso, o fíjense que yo tuve un cliente o tengo un cliente que le pasa esto, le pasó eso, hicieron esto. ¿Se fijan la diferencia de decir, a tal persona, a tal empresa le sucedió esto? Es decir, yo conozco una empresa que le sucedió eso. Son panoramas muy diferentes que marcan la pauta de la confidencialidad. No sería correcto decir lo que le ha sucedido a alguno de nuestros clientes. No es correcto. Entonces, los contadores debemos tener confidencialidad de nuestra información. Y más ahorita con las leyes de protección, la Ley Federal de Protección de Acceso a la Información en posesión de particulares o en posesión de entes públicos. Hay dos leyes en esta materia. Entonces, debemos tener mucho cuidado de no divulgar esta información. Quizás en algún congreso, en algún simposio o incluso en una clase, el maestro con los alumnos, el maestro
a modo de ejemplo para que los muchachos entiendan alguna situación, alguna problemática, les pueda compartir alguna experiencia, alguna vivencia, pero sin revelar esa identidad de la información. Obligación de rechazar tareas que no cumplan con la moral. Aquí, pues ya sabemos, el contador público está obligado a rechazar todas aquellas tareas, pues que no vayan de acuerdo con la moral, aquellas tareas que estén mal, aquellas tareas que sean fraudulentas, que haya un abuso de poder, un abuso de confianza, un conflicto de interés, incluso un robo. Entonces, cuando el contador público vea que le están proponiendo, le están indicando alguna operación de este tipo, debe rechazarla. Toda tarea que no cumpla con la moral, con los buenos principios, con las buenas prácticas y, por supuesto, con lo que está en la ley. Lealtad hacia el patrocinador de los servicios. Hablábamos ahorita que el contador público debe llevar a cabo su trabajo con esmero, con meticulosidad y sobre todo saber quién es su cliente. Hay ocasiones en las que el contador tiene convivencia tanto con el patrón, con la empresa, la administración, como con ciertos funcionarios. Y en algún momento, alguno de ellos, de esos funcionarios, de esos trabajadores, le puede hacer algún cuestionamiento, alguna pregunta al contador. Y ahí el contador debe evitar darle cierta información, porque a quien le debe su lealtad es al patrocinador, es decir, al que le paga, ¿ok? Al que le paga, no a los trabajadores, no a los gerentes, etcétera. Retribución económica, muy importante. El servicio de un contador público vale y se debe de cobrar, no se debe regalar. Y muchas veces, sobre todo cuando recién egresamos de la licenciatura, lo que queremos es trabajar, lo que queremos es tener nuestro primer cliente y terminamos regalando nuestro trabajo. Hablábamos hace un momento de que el contador, para poder desempeñarse, se supone que debe estar capacitado o con la formación debida para poderlo hacer. Y si estamos formados y tenemos esa capacidad profesional para hacerlo, pues debemos retribuir o cobrar honorarios de manera adecuada, porque nos estamos desempeñando como tal. Entonces, sí es muy importante que cobremos honorarios, que no terminemos afectando a la profesión, porque también hay ocasiones en las que esa retribución económica con la intención de ganar un cliente, pues rebajamos nuestro honorario. Y el rebajar un honorario significa dejar de prestar un servicio de calidad. Otro postulado, el respeto a los colegas y a la profesión. No es correcto que un contador público hable mal de otro contador, de otro colega, aunque hay ocasiones en las que algún colega se desempeña de una manera inadecuada, no deberíamos hacerlo en público. Y cuidar la profesión, cuidar la imagen, buscar que la imagen de la profesión, del control público, sea bien vista ante la sociedad, ante terceros, que no nos cataloguen de cierta manera. Y otra que quizás nos cuesta mucho trabajo es la difusión y enseñanza de conocimientos técnicos. El buscar siempre pues esa armonía con nuestros colegas, con nuestros ayudantes, con nuestros auxiliares, con nuestros alumnos, el decirles el cómo hacer las cosas, el tener esa empatía, el ponernos en el lugar de ellos, como cuando nosotros empezamos nuestra profesión, que queríamos aprender y queríamos que alguien nos explicara algo que no entendíamos con la sencillez o de una manera más práctica, vaya, ¿no? Entonces, siempre el contador público debe, por cuestión de ética profesional, debe buscar el compartir información, el estar trabajando, lo que llamamos coworking, el ser cotrabajadores con los demás colegas, el no ser celosos de la información, porque al final de cuentas,
nadie tenemos, como dicen, nadie va a descubrir el hilo negro de esto, ¿no? O sea, es algo que ya está escrito, simplemente es la aplicación, el criterio, la experiencia y un buen consejo de un colega, pues vale mucho, ¿no? Entonces, pues eso es uno de los principales también postulados. Y ahí tenemos una imagen con un contador público sudando. Por un lado tiene a un angelito que le está diciendo las cosas, pues las cosas como deben de ser, pero por otro lado tenemos a un diablito, ¿no? Que le está ofreciendo dinero y muchos nos vamos con la finta de que el contador pues que gana más dinero es el más exitoso y no necesariamente tiene que ser así, no es una regla general, porque en algunas ocasiones pues nos toca ver a colegas y no, sin hablar mal, pero pues vemos que tienen un nivel económico, socioeconómico alto, pero pues a causa de violentar el código de ética profesional, no respetando este código. Entonces, a veces sí se nos complica, vemos muy bonito la bolsita esa con el dinero, esa retribución económica que pudiéramos tener en algún momento, pero pues por otro lado está el angelito que nos está diciendo el cómo debieran ser las cosas. Y aquí tenemos una pequeña imagen de otro contador, pues que él sí se prestó, él sí le hizo caso al diablito, ¿no? Él sí dijo 2 más 2 son 5. Y él sabrá cómo hacerle, él redactará los informes, ajustará los números, pero para él sí van a ser 5. Métodos para salir de la crisis, dice otro contador. Número 1, hacerse rico. Número 2, hacerse aún más rico. Y número 3, salir corriendo, ¿no? Ese contador también le hizo caso pues a otro diablito, a otro diablito. Por mi parte, sería todo. Nos quedan, según aquí la grabación, nos quedan poquito menos de 3 minutos. No sé si alguien quiera comentar algo. Yo, César, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Araceli, adelante. Yo soy Araceli Triana, si alguien no me conoce. Este, mira que te estoy escuchando y qué tan difícil y qué tan importante es difundir el código de ética. Y ya ves que esta tarea, pues, la tienen tanto los colegios de contadores, así como nosotros. Entonces, viendo en la práctica, sobre todo nosotros que vemos, eh, viendo como colaboradores del gobierno, viendo cómo se acercan los profesionales que les llevan a cabo los impuestos a los contribuyentes, te das cuenta de todas estas fallas, de toda esta falta de aplicación de estos principios. Ves a contadores que tienen solo carrera técnica, que te llevan unos formatos FIA, queriendo imponer muchas veces su opinión antes que la ley y queriendo hacer valer cosas que ellos quieren que tú hagas. Entonces se nota cuando una persona no es profesional, no escucha razones, no tiene entendimiento y eso, César, no tiene el, ¿cómo se dice? El principio de estar preparado y de ser profesional. Entonces es muy difícil lidiar con eso cuando tú los tienes que atender y que tienes que imponer lo que la ley a ti te dice. Eso como servidor público. Y como auditor también me parece que es muy difícil esa labor, porque la verdad es que quienes estamos siendo auditados solemos ser agresivos y es muy difícil guardar una compostura, guardar mantenerte al margen a veces de los ataques y de todo esto. Pero pienso yo que si tenemos un buen entendimiento del código de ética, podemos hacer las cosas bien. Quiero ser breve por si alguien más quiere opinar, pero me parece que es súper importante tenerlo presente, pero en la práctica la verdad es que mucha gente no lo aplicamos. Así es.
Así es. Muchas gracias. Sí, tiene mucho que ver y ahí se nota la falta de aplicación a ese código de ética que como